Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 33 de la segunda temporada de Agro y Mercados. Como siempre, que te habla Ariel Tejera y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buenos días a todos, ¿cómo estás? Muy bien, acá en Me una alegro. semana movidita, ¿no? Cerrando una semana movidita, Agitada, en el plano agitada, político, agro también, con financiero, financiero eventos también, sí, claves. eventos claves, mucha data para procesar por los mercados, ¿no? Tanto los mercados financieros como los mercados agrícolas también. Sí, era una semana muy cargada de agenda de publicaciones, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos a repasar, como siempre, los números más relevantes de la semana, noticias, impactos de mercados. Y bueno, Y después entrevista con un colega, podríamos decir, un gran sí, un gran colega seguidor y analista de de los todo esto que mercados. nos involucra. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos a arrancar, Juan. A ver. Chicago. ¿Qué nos dejó la semana en Chicago? Semana con algo de volatilidad, como las que venimos viendo. Y bueno, y poca variaciones de precios. Una semana que estuvo marcada por la publicación bueno, marcada entre comillas, Sí, digamos, sí, sí. vamos a decir, porque fue de bastante poco impacto y bastante poco relevante, pero bueno, estuvo marcada, o por lo menos lo que era el plato fuerte de la semana, venía dado por un nuevo reporte mensual de Luzda, Uno de los dudas más intrascendentes que, podríamos que nos decirlo ha así. tocado presenciar. Tal cual, es como que la volatilidad estuvo más bien atada a otros factores de carácter geopolítico, si lo queremos poner, o barra comerciales, Sí. ¿no? Que a los datos que salieron de Luzda. Pero bueno, el saldo acumulado semanal, más allá de los movimientos diarios, cerca de un 1% de caída para la soja, cerca de 2 para el maíz y cerca de 2% de ganancias para el trigo. Para repasar números de Luzda, lo que nos dejó Luzda, bueno, como decíamos, no poco cambio en términos generales en las hojas de balance, sobre todo cuando uno mira Estados Unidos, datos muy alineados a las perspectivas de los analistas, es decir, que tampoco es que se esperaba nada muy Sí. contundente. Escaso impacto en precios, Sí, prácticamente y, nada. y prácticamente los mismos números que vimos en el último reporte mensual, en las principales variables por lo menos. Y bueno, sí creo que acá un punto como para destacar, que habíamos estado viendo a lo largo de los últimos meses, quizás un USDA que venía dándole distintos retoques a la hoja de balance de maíz de Estados Unidos, tornándola cada vez un poquito más ajustada, ya sea por lado de la producción o por lado de la demanda. Y bueno, y vemos que, bueno, acá es como que se terminó, ¿no? Esa situación ese aire que se le venía dando quizás al maíz a través de Vía esos, mayor demanda sí, y cada estimando vez, cada vez menos stocks, bueno, tal se cual, terminó un poquito eso por ahora, ¿no? tal O cual, por lo menos en este vamos, informe. por lo menos una pausa, veremos cómo seguimos Porque de vuelta el mercado esperaba otra vez un ajustacito en stocks y no se dio finalmente, quedaron sin cambios. tal cual. Y bueno, todo esto también nos lleva, ¿no? a poner el foco en lo que va a ser el reporte de fin de mes, de intención de siembra en Estados Unidos, el que va a traer luz, a que bueno, ya vamos a tener una, una noción más cercana de qué piensan hacer, ¿no? Los farmers en Estados Unidos en lo que tiene que ver con siembra de soja y de maíz, sobre todo en una campaña que, como venimos destacando, el maíz muestra mucha firmeza relativa respecto a la soja en Estados Unidos y también acá en Argentina. Si bien, bueno, la relación en Estados Unidos ya parece haber, o posiblemente podría haber encontrado ya un límite, ¿no? En ese fortalecimiento del maíz relativo a la soja, para empezar ligeramente a acomodarse. Estamos lejos de los promedios todavía en lo que es la relación normal, pero podría empezar a acomodarse. Y acá en Argentina también, no parece ya haber encontrado un techo, ¿no? La firmeza del maíz en relación a la soja, por lo menos por el momento decimos, porque bueno, habíamos llegado a un ratio cuando miraba los precios a cosecha de lo que era el maíz abril contra la soja mayo. Quizás en alguna rueda se llegó a superar el 68%, bueno, ya estamos en 66%. De todas Ya formas, cediendo muy a poquito esa cediendo a relación. poco, pero bueno, no hay que destacar Todavía que está buena, digamos, para sí, aprovecharlo. tal cual, que sigue en un nivel atípicamente firme para el maíz, ¿no? Así que bueno, creo que por estas temáticas se va a estar dirimiendo la cuestión hacia las próximas semanas y viendo qué impacto y qué novedades nos puede traer el USDA en relación a estas situaciones. No sé si hay algo más para comentar del plano internacional o pasamos al plano local.
No, estamos para Bien. avanzar con Bueno, Argentina. creo que acá, bueno, el plato fuerte tiene que ver con lo que viene pasando con la campaña gruesa. Una campaña que tuvimos buenas lluvias recientemente, donde bueno, el ánimo se va tornando cada vez más optimista y más favorable, ¿no? De cara a lo que tiene que ver con la situación productiva, con algunos recortes, sí, obviamente, porque en algunas zonas, sobre todo del norte, el agua lamentablemente no llegó, o por lo menos no llegó a tiempo, y en algunas zonas directamente no llegó. Y en este contexto, bueno, ¿qué hemos tenido? Bolsa de Comercio de Rosario actualizando estimaciones de producción de soja a 46 millones y medio de toneladas, contra 47 y medio el mes anterior. Recordamos que esto se encuentra ya bastante por debajo de las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Que todavía mantiene un escenario un poco más optimista, ¿no? Sí, tal cual, más próximo, muy 49, si mal cercano, no sí. recuerdo. Y bueno, y en maíz, también algún recorte, 44,5 millones de toneladas, dijo la Bolsa de Comercio, reestimó, digamos, la Bolsa de Comercio de Rosario contra 46 millones de toneladas en el mes anterior, o era lo que se venía, ¿no? Estimando, ¿no? Así que bueno, acá estamos viendo, ¿no? Y se deja ver un poco el impacto climático, si bien, como decíamos, las mejorías en el clima apuntalaron también algunas situaciones productivas, sobre todo en el centro del país. Y bueno, y pasando ya a números más vinculados a la evolución de cultivos y tareas y demás, podemos destacar que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires eh, lleva relevado que aproximadamente el 8% de la superficie ya estaría cosechada de maíz. Sí, y bastante frenada en las últimas 2 semanas, ¿no? Sí, Pero bueno, lógico también por todo este panorama de lluvias bastante continuos, ¿no? sí, Que sí. hubo el fin de semana largo, me Tal cual. acuerdo, Y después también la otros misma época eventos. del año que, bueno. Sí. Pero Pero bueno, sí, sí, ya como decías vos, el tema climático teniendo en cuenta esto, te agrego panorama climático bastante despejado para las próximas semanas, entonces podríamos empezar a pensar que ya segunda quincena de marzo y con cielos despejados, digamos, empieza a cobrar mucha más fluidez, ¿no? El ingreso de todo lo que es el maíz de primera. tal cual. Bueno, 77% de lotes buenos excelentes de maíz, bien, digamos. Soja, 74% buenas excelentes, con una ligera mejoría respecto a la semana eh, anterior y un 83%, por lo menos más del 80% de los lotes con reservas de humedad buenas, excelentes. Así que la verdad es que, bueno, todo pareciera ser encaminarse, ¿no? De a poco esta Sí, como campaña para ir que teniendo un desenlace ahora sin mayores sobresaltos, ¿no? tal cual. Bueno, pasando a datos locales, bueno, no sé si tenemos algo de precios. Sí, precios podríamos hacer un repaso. A ver, esta semana lo que fue mercado disponible, la soja un poquito en baja. Habíamos terminado el viernes pasado en torno a 330.000, por lo menos valor de pizarra. Y bueno, terminamos esta semana actual en torno más a 320.000, 325.000, algún negocio puntual. Maíz también un poquito débil, pasando de 210.000 pesos a 207.000 sobre el viernes. Y el trigo, el que se destacó un poquito estos días, en alza. Si uno mira pizarra del viernes anterior, 215.000 pesos y terminábamos el viernes en valores dispo cercanos a 230.000 pesos. Y la verdad que cuando uno mira los futuros, bastante estables, ¿no? Las posiciones a cosecha, soja mayo alrededor de los $297, toda la tira del maíz bastante firme, el abril ahí 194, $195, el julio también bastante firme, $186. Y el trigo diciembre 2025, Ariel, dato no menor, subiendo a $216 por tonelada, lo cual no me parece nada malo, Interesante. pensando en precios de trigo nuevo. Si bien falta mucho, pero bueno, con todo esto que decíamos, lo que estuvo lloviendo, las reservas de agua que se van acumulando, puede ser un buen punto de partida para la campaña triguera. Y precios por encima de 210, $215, no son nada malos en términos históricos, ¿no? Como para ir pensando en tomar coberturas. Sí, tal cual, coincido con vos, Juan. Bueno, pasamos a economía local. Muchos datos Mucho, macro. mucho dato macro, mucha noticia. Tuvimos arranque de la semana con el tema de el decreto vinculado al acuerdo con el fondo, ¿no? Para que se empiece a tratar en el Congreso. Naufragó un poco la intención por el momento, pero eh, en algún punto nos empieza a plantearnos ya o se empieza, o uno lo podría no entender como una primera señal de que estaríamos bastante próximos a la materialización del acuerdo con el fondo.
no hay por el momento monto claro y determinado sobre la cuestión. Tampoco se conocen exactamente cuáles van a ser los condicionamientos, si los hay, o a qué va a estar atado eh, el, el acuerdo, y tampoco una fecha no certera de esto, pero bueno, ya es como que bueno, todo para el camino parece de a poco como ir allanándose, ¿no? Y que sería algo que efectivamente se estaría por venir. Tuvimos una semana con algo de volatilidad en mercados, sobre el cierre de la semana, sobre todo se calentaban un poco las tasas, se calentaban también eh, los futuros de dólar, así que creo que estos son dos puntos clave a seguir de cerca, sobre todo para la semana que viene. Hay que ver en este contexto, bueno, cómo empiezan a quedar algunas estrategias financieras o algunas coberturas, teniendo en cuenta que se empezó a mover un poco, digamos, el escenario, ¿no? Empezó a cambiar, empezó a tener otra tónica. Así que vale la pena, yo creo, para lo que es la próxima semana, rehacer foco ahí y recalcular algunas cuestiones. Pasando a datos de economía, bueno, esta semana tuvimos un montón de datos. Primero salió el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central con consultoras. Después tuvimos inflación de Cava, que marcó una desaceleración a 2,1 para el mes de febrero, frente a 3,1 en enero, o sea, bastante significativo. Eh, Sí, todo esto era un poco la antesala del dato fuerte, el dato de que se inflación venía el de viernes. IPC el viernes. Sí. Tal cual, tal cual. Y el viernes, bueno, finalmente se conoció el dato, ya había expectativa de que el dato se ubicara, o por lo menos las consultoras ya apuntaban a que se iba a tender a calentar un poco respecto al mes anterior, y bueno, y que no iba a ser un mes de desaceleración. Bueno, y esto finalmente se materializó, ya que se ubicó en 2,4 en febrero contra 2,2 en enero. Así que ahí, bueno, hay que ver cómo sigue evolucionando este tema, que bueno, ¿no? Le aporta ahí una manchita, ¿no? a la situación, eh, y alguna nube, digamos, en el panorama. Y corta un poco con esta Y tendencia de sí, inflación tal en cual, baja mes a mes, ¿no? Pero tal bueno, cual. vamos a ver cómo sigue. Bueno, Ariel, vamos a charlar ahora sí con el invitado que tenemos para el día de hoy, que ya estuvo con nosotros hace un año aproximadamente en la primera temporada, así que de vuelta vamos a tener el honor de conversar con Gustavo López, economista agrario, titular de la consultora Agritrend, analista y consultor de mercados y bueno, columnista en la gran revista Márgenes Agropecuarios, ¿no? Que siempre seguimos. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Sí, Por gracias favor, otra hombre. vez por el tiempo que nos destinás. Bueno, Gustavo, me parece que un poco el puntapié inicial para todo esto, antes de meternos en la coyuntura local, con la parte productiva y de Ujú. precios, sí o sí amerita un repaso del panorama internacional, ¿no? Que, eh, dicho sea de paso, viene muy movido en los últimos meses. Ujú. ¿Qué análisis haces? ¿Qué te parece lo más importante, lo más destacado? ¿Qué es lo que habría que ponerle mucha atención o estar en alerta? Mira, yo creo que en realidad es oportuno arrancar por esos temas, porque en realidad son los que están dominando básicamente el mercado, ¿no? Un mercado sumamente volátil, que lo habrán visto con cambios muy marcados a lo largo de, ya no te digo, digamos, de semanas, sino incluso dentro del mismo día. Y todo esto está muy influenciado por estas últimas noticias, particularmente lo que es el conflicto de aranceles entre los Estados Unidos y el resto del mundo. Y ya se ha expandido, ¿no? Porque antes uno lo limitaba al tema China. Bueno, ya sabemos que están establecidos estos aranceles, ha habido represalias por los chinos, genera bastante incertidumbre, cómo va a seguir todo el ritmo de compras del gran importador mundial como es China. ¿M? Estamos hablando de 110 millones según el USDA. Y bueno, el ritmo de compras en los Estados Unidos ha caído significativamente, con lo cual será Sudamérica quien empieza a proveer a este gigante asiático que en definitiva queda claro en el marco de lo que es el mercado de Chicago, con bases más bajas y premios más altos, ¿no? O sea, simplemente tan fácil como esto. Pero esto se suma también el tema con el NAFTA, con los socios de los americanos en el NAFTA, los mexicanos, los canadienses, abre algunas instancias de posibilidades para la Argentina. México es el principal comprador de maíz del mundo.
que ellos Sí, producen. justo eso te iba a preguntar. ¿Ves una posibilidad para Argentina ahí más que nada en maíz? Porque por ahí en soja, digamos que principalmente Brasil se podría llevar todas las ventajas de Ujú. esta situación, ¿no? Yo creo que sí, o sea, en el caso de maíz, con este arancel y como el resto de otros países, ¿no? Yo recuerdo que uno de los compradores importantes era Colombia, y si salimos del mercado era por las preferencias arancelarias que tenían los americanos. Todavía no se dieron en ese caso, pero en el caso de maíz sí. Insisto, ellos tienen un nivel de consumo muy alto, tienen una producción muy buena, pero necesitan no menos de 25 millones. Es el principal comprador, después le sigue la Unión Europea y Japón, con lo cual ahí puede haber algún tipo de posibilidades, aunque el maíz argentino es realmente fácil, de fácil colocación, ¿no? Hay que pensar que en este último ciclo, al margen de las reducciones de área y demás, hemos tenido una producción relativamente buena que se colocó fácilmente, ¿no? O sea, pensemos que veníamos de una seca, después el tema chicharrita, después la reducción, y a pesar de todo eso, tuvimos un volumen relativamente importante en exportaciones. Creo que la atomización de los mercados en este caso es bastante grande. Y se demuestra también en los precios, ¿no? O sea, el precio del maíz, creo que de los tres commodities es el más sostenido en el tiempo. El trigo ha tenido sus idas y vueltas, bueno, las hojas sabemos positivamente de las caídas, pero bueno, ese es un tema, creo que importante, de los Estados Unidos, que además no se limita ahora solamente a estos dos bloques, sino también está con la Unión Europea. También hay un conflicto ahí en ciernes importante. Ya se están estableciendo límites en materia de importaciones y demás, con lo cual estamos ante una situación, yo diría, bastante compleja, que para mi gusto supera un poquito hasta los análisis del mercado tradicional, ¿no? Mercado que, digamos, si uno lo empieza a desagregar, es un tema climático y el tema básicamente de lo que son, digamos, la posibilidad de Sudamérica, que hoy es el gran oferente. Climáticamente parecería como que entramos en un periodo relativamente bueno. Parece ser un año, al menos del 25-26, atractivo en materia de un niño incipiente y bueno, algunas posibilidades que no nos permiten avisorar una producción mejor en Argentina. Hay que pensar que Argentina está estancada, ¿sí? Yo siempre lo sostengo, o sea, desde el año 18-19, que fue el último récord, hemos estado rondando los 130 millones de toneladas en forma constante, no hemos salido de ahí. Obviamente tuvimos una caída fuerte con la seca, pero no hay una recuperación significativa. Quizás este año pueda darse. Y el otro aspecto, bueno, es la comercialización de ahora de esta campaña que, insisto, en maíz no es quizás la mejor, ni mucho menos, pero bueno, es un volumen importante. Y en soja, a partir de las últimas precipitaciones que mejoraron en parte, ¿no? Yo creo que también ahí hay una ilusión óptica de pensar de que volvimos a las buenas cosechas y no son tan así. O sea, hubo pérdidas importantes, los retrasos en la, digamos, en el desarrollo del cultivo por falta de agua fueron manifiestos, pero bueno, de todas formas tenemos un tema por delante bastante grande. Esto nos lleva a pensar un poquito, no quiero hacer un monólogo, ¿no? Pero creo que después ya entramos en temas más que nada locales. Y bueno, creo que Sí, el tema indudablemente de la baja de las retenciones le ha dado una suerte de impulso a un mercado que venía bastante alicaído, ¿no? Cuando uno hace bien. los análisis en materia de precios y lo que recibe el productor, bueno, quizás en los forrajeros, en trigo no es tan significativo. En el caso de soja ha permitido mantenernos en valores que parecían difíciles, o sea, pensar en $300 todavía era difícil, pensar no sé, en el mayo que está próximo, ya en la entrada de la cosecha masiva en 290, $295, maíz en 190, en fin, son precios que distan de ser los mejores, pero que bueno, son atractivos, ¿no? Aceptable, Sí, sí. y ya que Gustavo tocaste el tema precios locales, Ujú. ¿cómo estás viendo? Bueno, esto comentabas, ¿no? El impacto positivo, sobre todo en los precios de la soja, que se notó, digamos, quizás con un poco más de magnitud, pero casi todo, ¿no? Seguimos o por lo menos parece que seguimos como en un mercado donde a la soja le cuesta recuperarse frente al maíz, ¿no?
en términos Sí. de valores relativos. Tenemos un maíz Ujú. bastante, eh, no sé si en buenos valores, pero por lo menos en relación a la soja acá y bueno, y también un poco afuera, ¿no? Sí, sí. ¿Qué análisis haces de esta situación? ¿Lo ves que se puede llegar a revertir? No sé, pensando a lo mejor la campaña de Estados Unidos o cómo te lo imaginas. Bueno, O tenemos un maíz que llegó para quedarse en estos niveles en relación a la soja. en realidad, hay dos puntos. Por un lado está el tema del famoso weather market que empieza a hacer ruido en los Estados Unidos. No va a ser directo ahora para el tema maíz, pero empieza a hacer un poco de ruido. Pero es habitual, ¿no? Eso hay que tomarlo con pinzas, porque siempre los americanos están por perder toda la cosecha y al final terminan incrementándola. Con lo cual, el Sí, primer sí. punto Todos los es años algo de volatilidad climática vamos a tener siempre. pero siempre vamos a tener, así que yo creo que eso va a darle algún condimento. Por otro lado, localmente, uno haría, digamos, podría pensar que la reducción de los diferenciales entre productos llevaría a que se hiciera más soja, ¿no? Ujú. A ver, lo que uno pensaba era, bueno, 33% en soja y 12% en maíz, bueno, daba un spread de 21 puntos. Ahora entre 26 y 9,5 la cosa se achica, así que debería ser a favor un poco de la soja. Creo que esa fue la explicación de la expansión en alguna medida del maíz antes, porque veníamos con un nivel bastante más chico, recordarán la época de los Kirchner, que era 35 contra 23. Entonces, al ampliarse esa brecha, creo que le dio mucho espacio al crecimiento de los forrajeros, en especial al maíz. Creo que ahora está un poco más equilibrada la cosa, pero el maíz es como que presenta, no sé por qué, es como que se está transformando en la estrella, ¿no? De los commodities por la multiplicidad de derivados que tiene, el concepto del cambio que está haciendo Brasil en materia de etanol. Fíjense que está bajando muchísimo la participación de la caña de azúcar, o sea, hay un consumo realmente sostenido. Y bueno, una producción que acompaña, pero no al mismo ritmo, con lo cual le permite que los stocks finales a nivel internacional sean buenos. Así que yo diría que para la soja no va a ser fácil, ¿no? Ujú. Primero, vamos a ver cómo termina este ciclo. Yo tengo algunas dudas respecto a Brasil. Brasil son sumamente optimistas. ¿M? Están hablando de esos 170, todos, incluso los propios americanos. Algunos dicen que puede ser más, pero hay muchos que plantean que puede ser menos todavía, ¿no? Así que bueno, ese es un tema a ver cómo termina también nuestra zafra y ver un poquito cómo sigue este mercado que en realidad es muy loco, ¿no? O sea, muy volátil y si bien en una liquidez maravillosa, típica de los mercados de concentración americanos, pero con un grado de volatilidad enorme, enorme. Sí, No sé si les contesté la Sí, sí. pregunta, pero yo me animaría a pensar de que el maíz, a pesar de estas diferenciales, va a seguir siendo un caballito de batalla importante, ¿no? En un marco también que hay que reconocer de insumos que están reduciendo sus precios, ¿no? O sea, yo no sé si es un tema totalmente coyuntural de las empresas que están viviendo una situación no muy feliz, pero sé de productores que están empezando a tomar posiciones en insumos con un spread respecto a lo que el año anterior bastante interesante, ¿no? bueno, justo esto te quería preguntar, Gustavo, ya que mencionabas un poco el panorama de precios y los incentivos a inclinarse por un producto u otro, Ujú, y un poco también lo adelantaste, cómo estaba la cuestión de los márgenes que puede percibir el productor con este nivel de precios, ujú. y con el nivel de costos que un poco también se reflejan en el día a día. ¿Cómo lo estás viendo? También el maíz parece estar mejor parado, ¿no? En la ecuación esa, Totalmente. ingresos-costos, ¿no? Totalmente. Mira, yo los trato de seguir semanalmente en función a los precios que se van dando y además el esquema digamos, de costos implícitos de cada producto. Y establezco 6, 7 zonas como para tratar de cubrir lo que es gran parte de la región pampeana, el NEA y NOA. Y en todos lados me da que el maíz, quizás en algunos pueda ser competitivo el girasol en algún marco con un precio adicional que se está pagando, bueno, puede ser competitivo, pero prácticamente es el maíz el rey del año, ¿no? En todos lados. Aparecen de pronto algunas combinaciones de trigos o de cebadas con sojas de segunda en algunos lugares, pero básicamente es el maíz, ni siquiera la soja así claramente como segunda opción, sino el maíz. Eh,
y insisto en esto, cuando uno empieza ya a ver los primeros muy totalmente preliminares y apenas nominales precios de la 25-26, ve que el esquema no se altera demasiado, ¿no? Un trigo 220 me parece un precio interesante como para que se haga trigo, lo cual eso podría potenciar trigos con sojas de segunda que pueden estar en el orden de los 290, $295. Pero un maíz en $190 me parece que sigue siendo atractivo en ese esquema. Con lo cual no sé si va a haber un cambio tan significativo, ya un poco descartado el concepto de la famosa chicharrita. Ya este año ya aparentemente no hubo ataques importantes y bueno, es como que se distiende un poco la angustia al respecto, ¿no? Sí, parece ser que fue algo de la campaña pasada, muy coyuntural Ujú. y que se fue dando una combinación de factores que terminó en eso, ¿no? Pero Sí, sí. ojalá, Además, sí, creo que, y esto es un dato al margen, pero digamos, la Argentina adolece de problemas de estimaciones, ¿no? Son realmente bastante erráticas algunas, y en particular el caso del maíz. Cuando uno hace una suerte de balance en este año, todos pensábamos que el maíz no llegaba a 47, 48, estamos hablando de 51, 52, del 23, 24, que me surge por el ritmo de exportaciones que todavía sigue siendo realmente importante y los consumos que van creciendo en el tiempo. Así que, bueno, me da la impresión que va a seguir siendo importante en el próximo ciclo, ¿no? bien. Entonces ves, un poco decía, avisorando la campaña que viene, que no cambie mucho la estructura de siembra, ¿no? Porque mencionabas estos niveles de precios para la Ujú, 25-26, $190 el maíz, 215, 220 el trigo, parecen ser ujú. buenos precios, por lo menos en niveles promedios elevados, te diría. Y teniendo en cuenta todas estas últimas lluvias que se fueron dando, ¿no nos deja un buen escenario de cara a la siembra de trigo? Totalmente, totalmente. Insisto con lo que me parece fundamental es hablar con los productores, ¿no? Y ellos te dicen que básicamente en las zonas núcleo, que son las que obviamente hacen el gran aporte en materia de volumen, han recompuesto su perfil notablemente. O sea, gente que estaban con napas a 4 metros, hoy mismo me contaban de que lo tienen a 1 metro. Entonces, no no es que te aseguran, pero por lo menos encaran la fina con una optimismo que no tenían el año pasado, ¿no? Eh, Creo que ahí puede andar muy bien el trigo. Se va a mantener, calculo, con estos valores, o quizás se pueda expandir un poquito más. Y me parece que estamos en condiciones de tener también una gruesa buena. Obviamente, esto nadie quiere hacer futurología, si va a llover, no va a llover, y cómo y cuánto. Pero en un año relativamente normal podríamos volver a pelear ese 18, 19 en materia de volumen que va a ser muy importante, ¿no? O sea, acá es un problema después de los conflictos que todos conocemos en algunas empresas que no han sido menores y esta situación digamos, de cierta incertidumbre generalizada por un esquema económico nacional más rígido. O sea, hay que reconocer que muchos habían apostado en su momento a otro tipo de cambio, a otro tipo de escenario que no se dio y que, bueno, están reacomodándose costosamente. Así que me parece que si pudiéramos lograr ese volumen que tanto ansiamos, bueno, podría ir saliendo mucho más rápido el sector, con el agravante del famoso tema de las retenciones, ¿no? Que si bien todavía existe la incertidumbre si el 30 del 6 se cortan y volvemos al esquema anterior, o igual o se sigue bajando. Bueno, eso veremos qué pasa. Pero al menos si se mantuvieran, creo que es positivo, ¿no? Bien, Gustavo, recapitulando un poco, bueno, algunas de estas cuestiones que nos venís comentando y poniéndolo también en el contexto, ¿no? De lo que es toda la nueva administración del nuevo gobierno, ¿no? Y este programa económico que se está llevando adelante, ¿no? El contexto también financiero de tasas, la política cambiaria, ¿no? Con el crawling peg y con alguna situación quizás a mediano plazo de levantamiento del cepo. Eh, Ujú.
Bueno, y también esta situación, ¿no? que comentabas de costos, ingresos, costos, las ecuaciones del productor. ¿Qué recomendación o le harías así a grandes rasgos, ¿no? a quien tiene su empresa agropecuaria en términos de cómo encarar todo este escenario, ¿no? O cómo debería cambiar un poco la forma, o si te parece, ¿no? que debería encararlo un poco distinto a como lo encaraba años anteriores. ¿A dónde le recomendarías que levante las antenas y que preste atención a qué? Mira, yo creo que, bueno, desde la óptica de lo que es la cobertura en materia de insumos, parece muy atractivo el actual momento. Muchas empresas lo que se quejan es que justamente tienen una caída significativa, hay precios que se están ajustando, la posibilidad de ir calzando quizás mercadería contra insumos no es menor, podría ser una de las opciones buenas. Y la otra es ir tomando posiciones, yo no digo obviamente masivas hacia el productor, pero ir cubriendo un poco, como se solía decir antiguamente, ir promediando los precios a lo largo de la campaña. Me parece que son precios atractivos en este ciclo y en el próximo, como para ir vendiendo en función, digamos, o tomar posiciones en función a la evolución de los mismos. Insisto, yo un precio del trigo en $220 y en este esquema quizás de costos y demás, parecería interesante de darse la posibilidad, ¿no? Hay veces que no hay chance, pero ir tomando forwards en el tiempo, ¿no? Me parece realmente interesante. Yo creo que de todas formas el productor, corríjanme ustedes que son quizás los más expertos al tema, pero que todavía es bastante remiso en manejarse con mercados de futuros. Les cuesta bastante. Quizás el forward es el instrumento por excelencia donde le genera un poquito más de certidumbre, pero ya ir tomando, no sé, opciones y tomando, no hablo ya de posiciones en el término porque parecen todavía una entelequia hoy en día. Aunque van creciendo, no lo dudo, no pongo en tela de juicio eso, pero es como que le cuesta más al productor. Sí, sí, Pero pero me parece comparto que que ahí todavía hay falta todo. mucho uso de todas las Yo, herramientas de cobertura y bueno, todas las estrategias flexibles que se pueden hacer, ¿no? A la hora de la claro, comercialización, exactamente. O sí. sea, a ver, yo siempre recuerdo cuando hicimos algún seminario por allá lejos con la gente de los acopiadores, y bueno, se planteaban instrumentos realmente sofisticados, un put enyesado, ese tipo de cosas. Habrán escuchado ese tipo de situaciones calzadas con col bueno, una serie de cosas que parecen chino básico. Yo no llego a eso, no quiero pretender eso, sino simplemente alguna mínima cobertura como por ir fijando y cerrando precios. O sea, Y en no la dejar medida que todo tan empiecen a librado al aparecer, azar, ¿no? En la parte de pricing. claro, no dejarlo tan librado. Llama la atención que muchos me preguntan todavía que en este marco de precios de soja todavía haya ahí, yo te diría, esto lo sigo también semanalmente, haya no menos de 8, 9 millones, quizás me tiraría hasta 10 millones de toneladas de soja del ciclo que no se han liquidado, que no Sí, se sí, han sí. vendido. Es una cosa realmente llamativa, porque no encontrás, o sea, evidentemente, si vos dijeras, bueno, hay un pase muy interesante, pero no, están prácticamente en Ujú. contramargen cuando Sí, te sí, vas hacia posiciones más alejadas. sí, No sí. entiendo, no lo entiendo. El productor muchas veces piensa de que ver su soja en la bolsa es su resguardo de valor y que eso nadie lo va a tocar, pero debería ser un poquito más flexible en ese sentido, máxime en estos aspectos y en estos momentos donde hay una volatilidad tan grande y todavía hay chances de mejoras en los precios, de al menos captar parte de precios que son buenos. Sí, sí. Bueno, bárbaro. La Compartimos. verdad que es súper interesante, útil y bueno, para reflexionar y quedarse repensando un poco, ¿no? Sobre toda la dinámica, más allá de la parte productiva, de todo lo que es la comercialización y estrategia de pricing. Así que, Es como para Gustavo, te seguir agradecemos. hablando mucho más, pero bueno, el No, no, tiempo pero está tira. perfecto, estamos bien en tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo, por No, sumarte gracias a también a este ustedes por espacio el y bueno, espacio. por compartir la charla con nosotros. Dale, dale, con gusto cuando quieran, a total disposición. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Ariel, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.